de GeoGebra, fíjense acá. Nosotros tenemos, pueden ver, ¿no es cierto o no? ¿Se ve? ¿Se ve la gráfica de una parábola? Sí, ¿Sí? Bueno, acá tenemos el punto, ¿sí? El punto donde el x sub 0 está tocando en un solo punto a mi función, ¿sí? Entonces, si yo recorro para cualquier otro x sub 0 y analizo en un entorno, me va haciendo esta gráfica, fíjense. Cuando es cóncava hacia arriba, justamente mi recta tangente, en ningún momento sus valores van a superar a los puntos de mi parábola, ¿sí? Fíjense que dice entorno reducido, así que el punto de x sub 0 no lo consideramos porque sería el único en donde podría llegar a ser igual. Estamos tratando de mostrar que es cóncava hacia arriba. Entonces, a medida que yo me desplazo con mi recta tangente, mira cómo va dibujando, ¿sí? Por dónde está mi recta tangente, ¿sí? Entonces, nunca ha superado los valores, los valores de la función. Fíjense que está ahí en azul, ¿sí? Perfectamente se nota que se cumple esto, ¿sí? ¿Se entiende? O sea que el grafiquito que tenemos nosotros es un grafiquito donde tenemos la recta, ahí más o menos teníamos, ¿sí? Y nosotros lo que hacíamos era girarla. Bueno, lo podemos hacer un poquitito más amplia eso. Acá voy a hacer un poquitito más, lo voy a agregar para que sea más amplia, más abierta. Ah, espera, espera un momentito. Ahí está. Sí, más o menos es lo que nosotros vimos en el apunte. Apareció una curva así mucho más abierta y la recta también. Bueno, sea como sea, mientras sea cóncava hacia arriba, ¿sí? Los valores de la función siempre, o sea, la función f, que en este caso es una parábola, siempre van a ser mayores, fíjense, por más que yo me vaya al extremo, ¿sí? No van a superar a los valores de la función de recta tangente. Va a tomar valores, sí, pero nunca van a ser superiores al valor de la función de mi parábola. Entonces, una vez demostrado esto, ¿sí? Volvemos a nuestra exposición, ¿sí? Entonces planteamos esto, ¿sí? Que se verifica como definición 1. Como definición 2 nos habla, ¿sí? Que el gráfico es cóncavo hacia abajo, cuando es cóncavo hacia abajo en un intervalo AB, para todo x sub 0 que pertenece al intervalo abierto AB, ¿sí? Hacia acá, como un x sub 0, fíjense en la gráfica, ¿sí? Se verifica que el valor de la función es menor comparado a los valores de la función de mi recta tangente que está acá. Esto se verifica para todo x que pertenece a mi entorno reducido de centro x sub 0 y radio delta, ¿sí? Son los alrededores del x que tomamos. Ese x, si tomamos este intervalo, hasta ahí, son todos los valores que están en los alrededores. Cuando la muevo, ¿sí? Cuando yo lo muevo, el x sub 0 estoy cambiando y también ese entorno, ¿sí? Entonces, si nosotros a nuestra gráfica anterior, ¿sí? Ahí está, le cambiáramos, ¿no es cierto?, la concavidad. Justo, sí, ahora ya, ahí está. No, que lo voy a hacer un poquito más arriba, así, ¿no? Ujú, ujú. Estos, ahí, ¿ves? Pues supongamos que tenemos esta parábola, ¿sí? Y su recta tangente, es cóncava hacia abajo, como lo ven, ¿sí? Entonces ahí tenemos nuestra recta tangente y ahora la vamos a mover, ¿sí? La movemos, ¿sí? Bien al extremo, vamos pintando. Pasamos por todos los valores de x si es posible. Y vean que a medida que yo voy desplazando ese x sub 0, para decir a ver si más allá la supera los valores o no la supera el valor de la función, y no, siempre el valor de la función queda por debajo de todos los valores que toma mi recta tangente, ¿sí? En ningún momento son menores, ¿ves? Entonces, así gráficamente ustedes pueden ver de que se cumple la definición, ¿ves? Yo puedo hacer que se pinte todo eso, ir más despacito y vamos pintando, ¿ves? Cómo queda.
todo el área pintada. Entonces queda demostrado, ¿no es cierto?, que la definición es tal cual, como dice acá. ¿Sí? Se cumple esa desigualdad donde los valores de la función son menores comparados a los valores que toma mi recta tangente. Sí, por eso acá está como una ilustración de esa situación, ¿sí? De que sucede que por más que yo me desplace, mi recta tangente siempre va a estar por arriba, ¿sí? Bien, pero gráficamente se entiende más. ¿Se entendió hasta ahí, chicos? Ahora vamos a dar un teorema en donde dice, sea f tal que existe la derivada segunda en AB, ¿sí? Estamos hablando de la derivada segunda. Y se verifica qué cosa. En primer caso, que la derivada segunda sea positiva. Si en ese caso es positiva en el intervalo AB, ¿sí? Voy a decir que entonces la función f es cóncava hacia arriba en el intervalo abierto AB, ¿sí? En AB. Si ahora sí la derivada segunda es negativa, sea menor que cero, en el intervalo abierto a B, entonces vamos a decir que la función es cóncava hacia abajo en el intervalo AB, ¿sí? Ahora eso es lo que vamos a demostrar a continuación, ¿sí? Ustedes pueden aprender unas reglitas mnemotécnicas, ¿sí? Muy fácil para saber y concluir eso, porque muchas veces aprender de memoria es complicado, pero las reglas mnemotécnicas les ayudan mucho. Entonces yo siempre les digo que las concavidades lo pueden sacar con los emojis. Sí, ustedes supongamos que nosotros tenemos un emoji. Para el primer caso, para el A, sería el emoji que está contento. ¿Sí? Y justamente fíjense la forma de la sonrisa. Y yo lo voy a resaltar un poquito más. Esto es lo que nosotros consideraríamos la concavidad, ¿sí? Entonces va a ser cóncava hacia arriba cuando está todo bien, o sea, todo positivo, le decimos que está todo bien. Entonces ese positivismo lo asociamos a la derivada segunda, ¿sí? Que entonces vamos a decir que es mayor que cero. La derivada segunda siempre se asocia con la concavidad, ¿sí? Y la derivada primera se asocia a la monotonía, eso tienen que recordar. Entonces, cuando nosotros damos estas reglitas, decimos que, bueno, cuando está todo bien, todo positivo, podríamos decir, entonces decimos que es cóncava hacia arriba, entonces la forma es de la sonrisa, ¿sí? Y para el caso B, ¿sí? Es una reglita, ustedes si quieren la toman, y si no, si ustedes tienen una regla mejor, toman la regla que mejor recuerden, ¿sí? Pero les doy esto. Cuando estamos tristes o enojados, ¿sí? O algo no nos gusta, hagamos así, que sea más malo. Entonces, cuando estamos así, bueno, vemos que es algo negativo, obviamente, que está pasando, que está sucediendo, bueno, es algo negativo, derivada segunda, entonces de x menor que cero, ya le sacamos el signo de la derivada segunda, y bueno, cuando está esta expresión, ¿sí? De enojado es cóncavo hacia abajo. Bueno, tal vez así con las emociones es mucho más fácil de recordar. Ustedes dirán si eso les queda o no, pero es una reglita mnemotécnica sugerida, y esto es una sugerencia, ¿no? No es algo que ustedes tengan que aprenderlo necesariamente, sí. Entonces sí, lo que tienen que saber es el teorema. El teoremita dice, bueno, cuando la derivada segunda es positiva en AB, entonces decimos cóncava hacia arriba, ¿sí? Cuando la derivada segunda es positiva en el intervalo abierto AB, entonces la función es cóncava hacia abajo en ese mismo intervalo, ¿sí? Bien, entonces en ese caso ya borramos todas estas reglitas mnemotécnicas, pero solamente son una sugerencia para ustedes, ¿sí? Nada más que para que les quede, nada más. ¿Se entendió, chicos, hasta ahí? Sí, pueden escribir en el chat, no hace falta que hablen, sí o no, ¿se entendió? Ahora vamos a hacer la demostración de que realmente se produce, tal cual lo vimos en forma gráfica, que el valor de la función, como es, cuando es cóncava hacia arriba y cuando es cóncavo hacia abajo. Ahora vamos a hacer la demostración de cuando es cóncava hacia arriba. Máximo, ¿qué pasó? ¿Qué es lo que no entiende, Máximo? Más o menos, dice. Por ahí podemos analizarlo, ¿no? Las dudas de unos de las dudas de todos. ¿Sí? Y tratamos de enlazar lo que sería la teoría con verlo gráficamente, y ahora vamos a hacer la demostración analítica, o sea, toda la demostración escrita. ¿Sí? Todo lo que se dijo
lo vamos a hacer. Dice entre tar, así que no estoy seguro de qué hablan. Estamos hablando de, fíjese, concavidad, o sea, todo lo que tiene que ver con la derivada segunda, señor. ¿Sí? Estamos hablando de eso. Cuando es cóncavo hacia arriba, ¿qué pasa con el valor de la función? Si se hace cóncavo hacia arriba, siempre el valor de la función f va a ser mayor que los valores de la recta tangente, que está en celeste ahí remarcado. Cuando es cóncavo hacia abajo, sucede al contrario, ¿sí? Los valores de la recta tangente son mayores al de los valores de la función, ahí lo dice, está remarcado en esta parte. Todo esto en un entorno reducido de centro x sub 0 y radio delta. Ahora el teorema nos dice el signo. Cuando es cóncavo hacia arriba, el signo de la derivada segunda es positivo. Cuando es cóncavo hacia abajo, el signo de la derivada segunda es negativo. Sí, eso estamos planteando. ¿Sí? Si la derivada segunda es positiva, dice el teorema, entonces decimos que f es cóncavo hacia arriba. Entonces eso es lo que vamos a demostrar justamente. La primera es la cóncavo hacia arriba y es la demostración que vamos a tomar ahora. Esto a veces se toma en los exámenes parciales, exámenes finales, perdón. Así que bueno. Comenzamos diciendo que para todo x que pertenece al intervalo AB, ¿sí? Entonces tenemos que el valor de la función f de x, ¿sí? Es mayor, este símbolo mayor, que los valores de mi recta tangente. ¿Sí? Escribimos entonces la ecuación que representa esto. Esto lo decimos, estamos tomando la definición para cuando es cóncava hacia arriba. ¿Sí? Fíjense, cuando es cóncava hacia arriba, deseamos que f de x es mayor que mi recta tangente. Entonces estamos tratando de mostrar eso. Todo esto se verifica para un x, porque dice f de x. Entonces esa x tiene que pertenecer a un entorno reducido, dice acá, de centro x sub 0 y radio delta. ¿Sí? Eso más o menos lo voy marcando a medida que voy desplazándome. Sí, gráficamente lo que vamos a hacer es tratar de ubicar de todo lo que está diciendo acá en una recta, en esta recta. ¿Sí? Y es lo que vamos a tratar de ubicar ahora, ¿sí? A medida que empecemos a demostrar. Entonces vamos a tomar primero un x sub 0 que pertenece al intervalo AB. Entonces, para que ustedes puedan verlo, esto lo vamos a hacer más chiquitito, lo vamos a dejar porque acá ya está todo marcado, no se entiende, porque estamos comenzando a explicar, no lo entenderían bien de dónde apareció tanto. Nosotros vamos a poner eso y vamos a marcar el intervalo abierto AB. ¿Sí? Y decimos que en ese intervalo abierto pertenece, tenemos un x sub 0 que pertenece a ese intervalo. Entonces ahí vamos a marcar en el medio el x sub 0. ¿Sí? Ese x sub 0 dice a su vez, como diciendo, sea x, un valor x menor que el x sub 0. ¿Sí? Si decimos que el x es menor que el x sub 0, ¿sí? Tiene que estar, fíjense, a la izquierda en esta parte. ¿Sí? Porque decimos que vamos a tomar un x que va a estar en esa parte, a la izquierda. Pero a su vez esa x, ¿no es cierto? Está definida en un entorno reducido de centro x sub 0 y radio delta. Entonces vamos a poner, si ya marcamos el x sub 0, vamos a marcar ese entorno, ¿sí? Un entorno que vamos a tomar, y ahora lo vamos a correr un poquito más allá, porque me parece que quedó chiquito el dibujito del intervalo AB. Y acá más lejos vamos a poner. Y estos extremos ahora va a ser, si tomamos, estamos considerando que el x que yo estoy seleccionando, que vamos a marcar ahí, va a pertenecer a un entorno reducido de centro x sub 0 y radio delta, acá va a ser el x sub 0 menos delta, y acá va a ser x sub 0 más delta. ¿Sí? Y ahora sí, en ese intervalo vamos a tomar o ubicar un valor x. Por ejemplo, nosotros podemos ubicar el x acá. ¿Sí? Ahí nosotros vamos a decir, este va a ser el x que pertenece justamente a un entorno reducido y a su vez es menor que el x sub 0. ¿Sí? Obviamente al pertenecer al entorno reducido vamos a cumplir esa desigualdad que sea menor que el x sub 0. Ahora, ¿qué vamos a hacer con ese? Primero tenemos que tratar de demostrar y para eso vamos a utilizar el teorema del valor medio de Lagrange, por eso dice TBML.
¿sí? Y primero tengo que ver si lo podemos utilizar. O sea, vamos a analizar la continuidad y si es continua y si es derivable. Eso vamos a analizar. ¿Sí? ¿En qué intervalo? En el intervalo x sub 0. O sea, en este intervalo. En ese pedacito. ¿No? Vamos a marcar con otro color. Como para que quede diferente. Ahí. Eso es lo que vamos a intentar, ¿ve? Demostrar. Sabemos que ese intervalo x sub 0 pertenece al intervalo AB. Si ustedes se fijan, está dentro del intervalo más grande que es el intervalo AB. ¿Sí? Por ahí capaz que el B no se ve muy bien. Ahora vamos a poner bien el B acá. Ahí. Y listo. Bien. Continuamos entonces viendo si lo podemos aplicar. Entonces para eso vámonos, hacemos la pregunta. ¿Es f continua en ese intervalo? El intervalo x sub 0. Dice que está con violeta. ¿Será continua? Y bueno, nosotros comenzamos al inicio de la definición. Dijimos que la función es cóncava hacia arriba en ese intervalo, ¿sí? Para todo x sub 0 perteneciente a B, ¿sí? Es lo que dijimos. Y en el teorema, al inicio, dijimos que sea f tal que la derivada segunda existe la derivada segunda en AB. Ahí. Cuando nosotros decimos existe la derivada segunda, ¿sí? Estamos diciendo de que al existir la derivada es continua. Eso es lo que estamos diciendo. O sea, si existe la derivada segunda, existirá la derivada primera. Al existir la derivada primera, ¿sí? La función sabemos, función f, es continua. Entonces esa es la respuesta que tenemos que colocar y que se colocó acá. Dice sí, porque al existir la derivada segunda, entonces existe la derivada primera y por lo tanto, al ser derivable, ¿no es cierto? O sea, decimos que la función f es continua, pero ¿en cuál intervalo hemos iniciado? En el intervalo b. Y pero mi intervalo de x sub 0 es un subintervalo, o sea, está incluido dentro del intervalo AB, por eso el símbolo aquí de inclusión. Y al estar al intervalo más grande ser continuo, la función f en el intervalo más pequeño también lo es, ¿sí? Ahora la segunda pregunta que nos vamos a hacer es si es derivable. Bueno, ya lo dijimos anteriormente, ¿sí? Estamos preguntando algo que ya dijimos anteriormente, que al existir la derivada segunda, la derivada primera también existe, dijimos, porque para obtener la segunda necesito la primera derivada. Entonces, si esto existe en el intervalo más grande, que es el intervalo AB, entonces en el intervalo x sub 0 también va a existir, o sea, va a ser derivable, ya que este intervalo está incluido en el intervalo más grande. Entonces, ya una vez que verificamos que sí podemos aplicar el teorema del valor medio de Lagrange, vamos a tomar un valor C, y entonces diremos que existe un valor C, ¿sí? Que pertenece a mi intervalo x sub 0, tal que se verifica que f' de C, o sea, la derivada en ese valor C, es igual a f de x menos f de x sub 0 sobre el x menos x sub 0. O sea, todo lo que me dice el teorema de Lagrange, ¿sí? Vamos a poder utilizar entonces esta parte. Entonces, continuando, ¿sí? Con la demostración, nosotros tenemos que la derivada segunda, dijimos, es positiva cuando es creciente, o sea, cuando es cóncavo hacia arriba, porque eso es lo que queremos demostrar, ¿sí? Cuando sucede esto, es cóncavo hacia arriba, ¿sí? Hacia arriba es cóncava. Entonces, al decir eso, fíjense que el valor C acá no lo hemos ubicado. El valor C tiene que pertenecer a ese intervalo X, X sub 0. Así que podemos decir que C está acá, ¿sí? Eso no olvidamos de ubicar. Entonces ese valor C está dentro del intervalo X, X sub 0. Y ahora continuamos con lo que veníamos diciendo. Decimos que al decir que cuando estamos hablando de la concavidad hacia arriba, entonces mi derivada segunda, planteamos que era mayor que 0 en el intervalo AB. Y acá dice entonces la derivada primera, dice, es creciente en ese intervalo. Y bueno, nosotros lo que vamos a hacer es vamos a demostrar qué es lo que está pasando, si es verdad lo que se está diciendo que es creciente. Entonces vamos a hacer un gráfico, ¿sí? Vamos a intentar que salga derechito, no tan. Y vamos a hacer acá el gráfico de una función, fíjense. Y vamos a ir con las parábolas. Sabemos que esta parábola es cóncava hacia arriba, ¿sí? Se lo nota
claramente es cóncavo hacia arriba, así que es justamente lo que necesitamos. Y sabemos que si es cóncavo hacia arriba, mi derivada segunda tiene que ser positiva, o sea, mayor que cero. Entonces ahora tenemos que demostrar que la derivada primera es creciente. Bueno, nosotros sabemos la expresión o la fórmula de esta función, ¿no es cierto? ¿Cuál sería? Yo les pregunto a ustedes. Si es una parábola, ¿cuál sería una posible fórmula de esa función? Una bien sencilla. Vamos a poner- vamos a checarle todo eso. ¿Alguien se le ocurre algo? ¿Cuál sería una expresión? Un f de x igual a cuánto. ¿Cuál es la expresión? ¿Se acuerda alguien? Una ecuación de segundo grado. X al cuadrado. Muy bien, José. Muy bien. X al cuadrado. Si yo saco la derivada de esa función, porque ustedes ya saben derivar, ¿no es cierto? ¿Cuál sería la derivada de esa función? Está fácil porque es solo X al cuadrado. A ver. Muy bien, José. 2x. ¿Sí? Esta, si yo lo llevo gráficamente, ¿qué forma tiene la gráfica esa? ¿Qué observamos cuando vemos esa gráfica? ¿Es una? ¿Qué es? ¿Sigue siendo una parábola o cambió? Yo sé que parece medio tonto, pero en serio que es importante que lo veamos. Esta tiene qué forma cuando yo lo dibujo en el eje cartesiano. A ver, chicos, no hay ninguna opción. Si yo tengo la función y igual a 2x, es la gráfica de una, ¿de qué? El gráfico de una parábola, el gráfico de una ecuación de tercer grado. Es que, gracias, José, los demás están, pero todos tienen que votar, ¿eh? En un ratito voy a empezar a nombrar a todos. Es una recta, obviamente. Entonces, dibujemos acá la ecuación de esta recta, ¿sí? Suponemos que esta es la escala uno, ¿sí? 1, 1, ¿sí? Entonces mi recta va a pasar por ahí, ¿sí? Más o menos. Ahí está, fíjense. Esta es mi 2x. Entonces acá yo muevo esto. Ahí, este era, sí. Pero directamente voy a borrar. Entonces ahí tengo yo graficado, ¿sí? La ecuación, mi función cuadrática que está con celeste y con un tono más oscuro la ecuación de la recta, ¿sí? Porque tomamos que mi f de x era igual a x cuadrado. Bien, entonces veamos cómo son los valores de esta recta, ¿sí? Porque la recta, este gráfico, es la función derivada, todo eso, la derivada del x al cuadrado. Entonces veamos acá, tomamos un valor. ¿Qué valor dirían ustedes que más o menos sería esto? Así para aproximar nomás, a ver si tengo a todos mis participantes atentos. A ver, Laureano, Alex, Ángel, Ariel, Pérez, todos que están. Y máximo dice 2. Fíjense que está por debajo del eje de la X, ¿no? Entonces decimos que podríamos, acordamos que sea qué valor. Menos 3, muy bien, menos 3. Supongamos que esto es menos 3. Ahora vamos más arriba, acá, ¿sí? ¿Cuánto sería eso, más o menos, para usted, el valor de la función? Menos 1, muy bien, las sugerencias. Yo voy tomando las sugerencias. Cuando estoy acá, bueno, este está cantado. ¿Qué valor es? En la intersección de los ejes, ¿cuánto vale? ¿Sí? Bien, 0, perfecto. ¿Sí? Y bueno, acá ya habíamos dicho qué punto era el 1. Ahora dígame este, ¿sí? ¿Qué valor de la función sería más o menos para ustedes? Bueno, un 3, un 4, perfecto. Entonces, digamos que es un 4, así como dice Baltasar. Bien, entonces fíjense, ¿qué está pasando con los valores de la función derivada de mi f' que hemos dibujado la ecuación de la recta ahí? ¿Cómo van esos valores?
van disminuyendo, se mantienen igual, van aumentando. ¿Qué es lo que ustedes ven? Sí, está fácil porque hemos visto con los valores de la función. Aumentan, muy bien, Máximo. ¿Están todos de acuerdo? ¿Sí? ¿Los demás también? Fíjense que yo estoy viendo el chat, ¿no? No sé si, creo que ustedes también pueden ver que yo estoy revisando el chat. Se nota que aumentan, ¿sí? Entonces, al ver que aumentan, decimos que la función es creciente. Aparte, con solo ver la pendiente de esta función, de esta recta, ya sabemos que es positivo, entonces es creciente. Entonces, por esa razón decimos entonces, cada vez que tenemos una función cuya derivada segunda es mayor que cero, o sea, es cóncava hacia arriba, entonces mi derivada primera es creciente en ese intervalo. ¿Ves? Y sí, se demuestra acá con un grafiquito, decimos, y queda demostrado. Entonces, como ya queda clarito que eso es verdad, que se verifica, entonces decimos que como el C que hemos tomado pertenece al intervalo x sub cero, ¿sí? ¿Se acuerdan de eso que estaba acá? Y lo vamos a tener que, nos lo vamos a tener que llevar al intervalo, y ahí lo vamos a llevar. Entonces, vamos a ver que me haga caso. A veces no me quiere hacer caso a veces. Sí, bueno, ahí está. Entonces esto otro también lo voy a mover, me lo voy a llevar al otro lado, pero más chiquitito. Bien. Bueno, entonces acá tenemos ya nuestra recta para acordarnos dónde estaba C. Fíjense que C está acá. Bien, ¿cómo es con respecto a x sub cero? Es menor, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, como planteamos que el C pertenecía al intervalo de x sub cero, a su vez decimos entonces que el C es menor que el x sub cero, entonces también sus derivadas, f' de C, va a ser menor que el f' de x sub cero. Sí, obviamente, porque al ser creciente, entonces se va a respetar eso, que si el C era menor que el x sub cero, entonces su valor de la función de la derivada va a ser menor también que el f de x sub cero. Sí, obvio, viendo el gráfico ya lo vemos. Entonces ahora lo que vamos a proceder a hacer es reemplazar el f' de C por la expresión que me da el teorema del valor medio. ¿Sí? Todo eso voy a reemplazar el f' de c. El f' de c entonces era f de x menos esto, menos el f de x sub 0. Todo eso dividido el x menos el x sub 0. Todo eso menor que el f' de x sub 0. O sea, lo único que hice fue reemplazar por la expresión equivalente usando el teorema del valor medio. Bien. Y ahora nosotros sabemos que lo que queremos nosotros y necesitamos despejar, ¿sí? De esta expresión que está a la izquierda del f' x sub 0, es quién. Necesitamos despejar este, el f de x. ¿Por qué? Porque en nuestra hipótesis, o sea, lo que queremos demostrar justamente es esto que está acá. Esto es lo que queremos demostrar. Esto. Que el f de x es mayor siempre que la expresión de, o sea, los valores de la función de mi recta tangente. Entonces acá de mi igualdad que me da el teorema del valor medio, ahí tengo el f de x, pero lo tengo que dejar solito. Entonces tengo que despejar primero y antes que nada el x menos el x sub 0. ¿Sí? Lo tendré que pasar para el otro lado, para el lado derecho mío, ¿sí? De la desigualdad. Entonces decimos, bueno, ¿cómo es el x con respecto al x sub 0? Bueno, miremos acá a mi recta numérica, mi recta real. Y bueno, decimos el x está acá y el x sub 0 está acá. Si yo hago un x menos el x sub 0, un número menor, restándole un número mayor, y esa diferencia, obviamente, ¿cómo va a ser? Negativa, ¿sí? Esto viéndolo acá en la recta real, decimos, si este vale menos 2, si el x hubiera valido menos 2 y el x sub 0 valía menos 1 y hago la resta, entonces me va a dar, ¿sí? Un número negativo, ¿sí? Entonces, ahí decimos, bueno, entonces sabemos que el x menos el x sub 0 es menor que 0. Entonces, cuando yo pase al otro miembro, el x menos el x sub 0, lo pase ahí al lado del f' x sub 0, ¿qué es lo que va a cambiar? Va a cambiar la desigualdad, fíjense. Antes era menor, acá está, lo voy a pintar con rosado, y ahora pasa a ser mayor, ¿sí? Pero aún todavía me tengo un término que tengo que quitar de este lado izquierdo, que es este, el menos f de x sub 0. Como está restando en este miembro, pasa al otro miembro, sumando, ¿no es cierto? Que decimos así nosotros, que en realidad es sumar ambos miembros por f de x sub 0, y bueno, pero ustedes más lo entienden como pasaje de término.
Entonces va a quedar en el otro miembro como más f de x sub 0. Entonces ahí finalmente llegamos a lo que nosotros estábamos esperando demostrar, que mi f de x sí es mayor que mi función de la recta tangente. ¿Sí? ¿Se entendió, chicos? Ahí ya queda demostrado, por lo menos de esa parte, porque nosotros estamos analizando solamente esta parte. ¿Sí? Ahora me falta el otro lado, me falta justamente analizar el lado derecho, ¿sí? Lo que está con amarillo. Y eso es lo que tenemos a continuación. A continuación tenemos el lado derecho. ¿Qué vamos a tomar ahora? Vamos a decir, sí, justamente vamos a tomar, si tomo esta, mejor, o esta misma nada más, se la voy a replicar y voy a tomar el X en la otra porción, en la porción derecha, y me la llevo. Sí o sí es muy importante trabajar con el dibujito de esto. Así que ahí lo vamos a poner. Sí. Y esto vamos a ubicar convenientemente mm, más abajo. Lo voy a correr esto. Total, tengo la presentación que lo puedo correr. Menos mal. Y esto lo borro. Bien. Entonces fíjense que el X que nosotros vamos a tomar ahora va a ser del otro lado. Entonces, inclusive el C también va a ser del otro lado. Bien. Ahora, estamos ahí, estamos en el x sub 0 y vamos a plantear ahora un x, ¿sí? Que va a pertenecer al lado derecho, ¿sí? El x que vamos a tomar. Entonces acá vamos a marcar un x que va a estar del lado derecho. Ahí va a estar nuestro x. ¿Por qué? Porque vamos a aplicar, ¿sí? Ahora del lado derecho, donde está el x sub 0, x. Y ese x tiene que estar dentro, pertenecer al intervalo, al entorno, ¿no es cierto? Que era el x sub 0 delta, ¿sí? Entonces mi x va a estar del lado derecho, como les dije acá, de este lado. Entonces, como el x, ahora en este caso, es mayor que el x sub 0, ¿sí? Cuando hacemos la resta, x menos x sub 0 me va a dar un valor positivo, la diferencia esa, ¿sí? Como sabemos que podemos aplicar el teorema del valor medio en todo el intervalo AB y en consecuencia en el intervalo x sub 0, x, lo vamos a poder utilizar. Entonces, sabemos que la función ya es continua en x sub 0 x, en un intervalo cerrado, y es derivable en el intervalo abierto de x sub 0 x. ¿Sí? Como se cumplen esas dos, ya habíamos dicho en la primera parte, vamos a tomar un valor c que va a pertenecer ese c al intervalo abierto x sub 0 x. Entonces ahora vamos a marcar dónde está el c, dónde está el x sub 0 x, acá. Ahí va a estar ahora mi c. Tal que, por el medio del teorema del valor medio, vamos a decir que el f', o sea, la derivada en c, es igual al f de x sub 0 menos f de x sobre el x sub 0 menos x, o sea, a ese cociente. Sabemos que la función derivada es creciente en el intervalo b, ya lo habíamos demostrado con la gráfica anteriormente. Entonces, al decir eso, entonces, ¿no? Y sabemos que el x sub 0 es menor que que el c, ¿sí? Fíjense acá, gráficamente lo pueden ver, el c es mayor que el x sub 0. Entonces, la función derivada sabemos que es creciente, entonces las desigualdades se van a seguir manteniendo. La derivada en x sub 0 es menor que la función derivada en c, ¿sí? Entonces, por lo tanto, tenemos ya esa desigualdad con la que podemos trabajar, que va a ser con esto. Más que yo lo voy a pintar de otro color. Como para decir lo que queremos demostrar es esto, ¿sí? Esto ya lo sacamos de lo que venimos analizando, la concavidad hacia arriba, junto con que la función derivada es creciente. Ahora, utilizando el teorema del valor medio, el f' de c lo voy a poder reemplazar con eta de cociente, ¿sí? Entonces, a continuación, tenemos del lado izquierdo, vamos a tener, bueno, el f' de x sub 0, obviamente, ¿sí? Se sigue manteniendo, pero del segundo lado, o sea, del lado derecho de la desigualdad, en lugar del f' de c, vamos a escribir ese cociente que me brinda el teorema del valor medio, f de x menos f de x sub 0 sobre x menos x sub 0, ¿sí?
Entonces, como nuestro objetivo, y lo dijimos siempre, es despejar el f de x, o sea, esto que está acá, ¿sí? O este que está acá, es lo mismo, nada más que no se ve. Ahí está. Queremos despejar eso. Fíjense, entonces tengo otra vez que pasar al otro lado, el x menos el x sub 0, ¿sí? Bueno, sabemos que el x menos el x sub 0, como es, acá ya lo habíamos dicho, arriba es positivo, entonces cuando pase al otro lado, junto al f', ¿sí? No va a cambiar la desigualdad. Entonces acá vamos a ver que la desigualdad, fíjense, se mantiene. Acá fíjense que anterior, en el paso anterior dice un no, acá. Ahora dice o. Fíjense que lo único que está escrito, el, la desigualdad se mantiene. Fíjense que el codito acá del símbolo está hacia F' de que acá lo sigue manteniendo. Lo único que hizo fue reacomodar y presentarlo de otra forma. Pero la desigualdad sigue siendo la misma, ¿sí? Ahí estamos diciendo que ese cociente es mayor que F' de X sub 0. Nada más que en el primer caso, acá se lee que F' de X sub 0 es menor que el cociente. Es lo mismo, ¿sí? Estamos diciendo acá que es menor el F' y acá estamos diciendo que el cociente es mayor que el F'. O sea, es lo mismo. Por eso hay un no ahí que son formas de escribir. Claro que vamos a trabajar en este caso con esta de la segunda opción porque así ya me queda a mano el f de x, ¿sí? Vamos a trabajar con eso. Entonces al despejar el x menos el x sub 0 no cambió mi desigualdad, dijimos, estábamos acá. Y lo único que me resta despejar es el f de x sub 0 que va a pasar sumando en el segundo miembro y ahí llegamos a la misma, digamos, a demostrar lo que queríamos decir, que el valor de la función de f de x es mayor que el valor de mi recta tangente. O sea que tanto del lado izquierdo del x sub 0 como del lado derecho de x sub 0 me da, me verifica, ¿no es cierto?, la desigualdad. Entonces acá podemos decir que queda demostrado. Bien, ya con eso, fíjense lo que me ocupa para demostrar. Pueden hacer, llevando como guía esto, la demostración para cuando la función es cóncava hacia abajo, ¿sí? Porque en este caso fue que cuando es cóncava hacia arriba, ¿sí? Bien, entonces ahora, una vez que ya hemos demostrado, ya sabemos nosotros que la concavidad tiene que estar relacionada con si es cóncavo hacia abajo, ¿sí? Y vamos a tener gráficos en donde vamos a tener que la función es cóncava hacia arriba, como en esta gráfica. Ahora, el punto en donde se produce el cambio, porque si en una misma función tengo ambas concavidades, va a haber un punto en donde va a cambiar. En este caso es el x sub 0. Dijimos que si es cóncavo hacia arriba, como en este caso, que aunque sea la mitad, sigue siendo cóncavo hacia arriba, la derivada segunda es mayor que cero. Y cuando es cóncavo hacia abajo, como lo que está con celeste, sabemos que la derivada segunda de la función es menor que cero, ¿sí? Entonces el punto donde se produce el cambio, en este caso es x sub 0, ¿sí? Lo vamos a llamar punto de inflexión. Pero para que sea punto de inflexión tiene que cumplir ciertos requisitos, ¿sí? Ese requisito lo dice la definición. La definición dice, si la función f es continua en C, ¿sí? C es un valor de x, ya que el punto P de coordenada C, f de C, o sea que x vale C y vale f de C. Entonces este punto será un punto de inflexión, claro. Punto de inflexión no es solamente dar la coordenada x, ¿sí? Entonces este punto P va a ser un punto de inflexión de la curva cuando P, o sea, cuando en P suceda que suceda un cambio de concavidad. O sea, la curva cambie de concavidad, ¿sí? Pero fíjense que hay algo muy importante cuando hablamos de un punto, ¿sí? Cuando nosotros podemos escribir que un punto, si yo le doy un valor C, entonces tengo mi f de C, ¿qué estoy diciendo con esto? C, ¿cómo es? C, ¿a quién pertenece? ¿Qué es de mi función? ¿Sí? Acá sabemos que es X y que esto es Y. Eso ya es una ayudita. ¿Sí? Toda función tiene un dominio, ¿no es cierto? Ahora, ese C, ¿a quién pertenece?
¿sí? El valor C. ¿Pertenece a quién? ¿A A quién F. podríamos decir? Ah, perdón. A F. Sí, pero ¿qué de F? ¿Dónde están las X? ¿Están representadas en dónde? Nosotros decimos que F está definida en y tiene un correspondiente en, ¿sí? ¿Cómo le llamamos a eso donde están las X? Yo lo escribí inclusive. A ver, veamos chat. Dominio, dice Gabriel. Muy bien, claro, C pertenece al dominio. Dice que con solo escribir un punto y su correspondiente, ¿sí? Ahí estamos diciendo que existe la función y al existir la función, entonces C tiene que pertenecer al dominio. Fíjese que está medio camuflado en la definición, pero justamente este punto de inflexión, para que sea clasificado como tal, porque hay cambios en la concavidad, ¿sí? Ese punto tiene que pertenecer al dominio, porque si no pertenece al dominio, entonces, no podemos decir que sea un punto de inflexión, ¿sí? Ahora, ¿cómo encontramos esos puntos de inflexión? Sí, es otro tema, ¿sí? Vamos, como dijimos, trabajamos todo lo que te respecta con cavidad, trabajamos con la derivada segunda. Entonces, para encontrar esos puntos, vamos a hacer o vamos a buscarlos donde la derivada segunda no exista o donde esta valga cero, ¿sí? La derivada segunda vale cero. Claro, y se tiene que demostrar, ¿sí? Que hay un cambio de concavidad, que a izquierda de C tenga una concavidad y a la derecha de C haya otra, ¿sí? Bien. Entonces acá vamos a hacer unos ejemplitos, ¿sí? Para ver si hemos entendido sobre concavidad, ¿sí? Entonces acá vamos a poner un ejercicio A y vamos a poner un gráfico, ¿sí? Bien así básico, ¿no? Mi gráfico, ¿sí? Ahí tenemos un gráfico, vamos a tener otro. Acá vamos a tener otro. Hay muchos gráficos que pueden encontrar. Sí, pero estos son ejemplos nada más que estoy dando, uno para guiarlos nada más. Ahí y aquí. Y en el de uno más, vamos a poner, a ver, era con este color. Sí, son unos gráficos de, sí. Bien, ahora vamos a analizar, sí, el gráfico A. O sea, solamente estamos interesados en, ¿dónde está mi barrita? En este, ¿sí? En este. No. Bien, ¿qué observamos acá? ¿Esta función presenta algún cambio de concavidad? A ver, vamos a votar por sí o por no. Ya que vi el balotaje, me copié. Vamos a poner sí y no. ¿Cuánto me dicen en el chat sí? Bueno, hay un sí, otro sí, un no, dos sí. ¿Quién más? A ver, otro sí. Sigamos, sigamos. Somos varios. Voten por sí o por no, a ver. Ya estamos como en el balotaje, Ay, Dios mío, el balotaje. Bien, ¿sí? Perfecto. Estamos votando entonces acá entre todos y vamos a ver quién gana. ¿Sí? Unos dos o tres, o ya votamos todos, me parece que no, me falta. A ver las chicas, me imagino que sí hay chicas. Pedro dice que sí, a ver. Ujú. Baltasar, sí, dice que sí, sí. Sí, Samira dice que sí, bien. Uno más y ya cerramos la votación. Aquellos que quieren participar, muchas gracias. Después les voy a empezar a llamar por el nombre. Ah, no, mentira. Bien, una más, a ver, una chica o un compañero, ¿por qué no? Vote por sí o por no. Escriban ahí en el chat sí o no. Y en Google. Saavedra.
Martín, bueno, ahí me dicen sí, sí, ya votamos de más. Listo. Cerramos la votación, chicos. Sí, aquí gana que sí hay cambio con cavidad. Fíjense, acá tenemos una, tengo que reducir porque ya, como le hice un zoom, se ve mucho más grande. Acá tengo cóncavo hacia abajo, ¿sí? Se nota, porque esto podría completarlo así, ¿sí? Pero así cóncavo hacia abajo. Y tenemos la cóncavo hacia arriba, bien, ahí está. Sí, sí, Brown puede continuar, continuamos así, ¿sí? Pero no. Tendría que haber hecho en dos trazos. Bien, ahí tengo con cabeza arriba. Sí, y ahí fíjense que en el vértice, acá, es donde se produce justo el cambio. Esto lo podemos llamar C. Estoy medio checo el sistema de eje coordenada, pero bueno. Ahora, en ese punto C, ¿existe la derivada o no existe la derivada? ¿Sí? ¿Cuánto vale la derivada segunda? Tan, tan, tan. Y esas son las condiciones. Cuando nosotros encontramos un punto de inflexión, dijimos, tenemos que analizar dónde no existe la derivada segunda y dónde se hace cero, dice. Bueno, ¿este qué caso será? ¿Sí? A ver, vamos a preguntar qué dice el público. Acá, ¿será que no existe la derivada segunda? ¿O será que la derivada segunda, acá en C, ¿no es cierto? Sí, es igual a cero. ¿Cuál dicen ustedes? ¿Con que me voten dos o tres, Sufi? Dice que no existe, dice que vale cero, que no existe Baltasar, no existe, dice Gabriel. Bueno, gracias, los muchachos, siempre atentos. Perfecto, es tal cual dice la mayoría. Ahí en C, la derivada segunda no existe. Entonces ahora, cada vez que veamos, ¿sí?, algo puntiagudo y se verifique que hay un cambio de la concavidad, decimos que ese es un punto de inflexión. Y fíjense que es un punto continuo, o sea que no hay una discontinuidad ahí, así que todo tranqui, bien, ¿sí? Ahora vamos a pasar al ejercicio B, que era esto, ¿sí? Vamos, un poquito lo vamos a ubicar ahí, ¿sí? ¿Y qué dicen ustedes acá? ¿Hay punto de inflexión aquí? Ahí, muchachos, ahí ya como que cambiamos la encuesta, decimos sí o no. Preguntamos si hay punto de inflexión en este gráfico, en B. Sí, estamos con B. ¿Sí o no? ¿Qué dicen? A ver, ya los leo. Uy, ya tengo cuatro votos. A ver, a ver. Dice que no, 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 no. Bueno, todos dicen no, no, no. La mayoría dice, todos dicen no. No sé, como cinco, seis, dice. Ariel también dice que no. Y nadie dice que sí. Y justamente, fíjense acá, podríamos decir, que dice que esto, hay de haber cambio con cavidad, sí la hay, porque acá es cóncavo hacia abajo, ¿sí? Y la otra ramita es cóncavo hacia arriba, ¿sí? Pero ¿cuál es el dominio de esta función, chicos? ¿Alguien lo sabe? El dominio de esta función. Está fácil. Son, Todos los reales menos el cero, profe. exacto, los reales menos cero, tal cual dicen los muchachos, ¿ves? Muy bien, muy bien. Menos el cero, ¿sí? No se olviden del cero. Entonces el cero podría haber sido acá un punto de inflexión, pero como no pertenece al dominio, a pesar de que haya un cambio de concavidad, ya está, ¿no? Entonces este es perfecto, no tiene punto de inflexión, ¿sí? Ahora nos vamos al ejercicio C, ¿sí? En el ejercicio C tenemos este gráfico, fíjense. Este gráfico casi sin pensar, ¿eh? Nada más que les quería dar las pruebitas. Ahora analicemos acá. Dice, ¿hay punto de inflexión en esta función? ¿Sí? ¿O no? Acá vamos a votar así y acá vamos a votar a no. ¿Qué dicen ustedes? Vamos a ver el chat. Dice no, uno dice sí, otro dice que no. El primero no sé cómo dice. Ah, eran otro no más. Sí, no, sí. ¿Qué dicen las chicas? ¿Que era sí o no? Sí. Pedro dice que no. Las chicas, ¿qué dicen? A ver, opinión. Digan sí o no, no se preocupen. Si se equivocan, no importa, porque la votación ya pasamos al otro ejercicio y ya está. ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué le dice el pálpito? ¿Sí o no? Para las chicas que faltan votar. Mm. Solo tienen que escribir sí o no. Y Marilyn dice que sí, no se preocupen.
¿Alguien más, chicas? Anímense, porque ahí aprendemos. ¿Eh? Mira, cada vez más fino que la mierda. Y abajo Uh, en el piso de ahí repente está tiene la de agua y mancha de gota y nada. Ay, no le voy a dar al anfitrión. Bueno, en paz. Apaguen el micrófono, chicos. A ver, si está Sí, el micrófono. Bien. Bueno, continuamos entonces. Vamos a tratar de esconder eso. Dice no. Perfecto, miren, fíjense. Aparte, ¿por qué no? ¿Por qué razones no? Ver si alguien sabe. porque no existe la función, profe. Una vez que la función no existe. ¿Hay otro más? Chicos, pueden apagar el micrófono. Acá en el chat dice, porque no es continuable. ¿Qué más? ¿Qué otra condición era para que haya punto de inflexión? Aparte de que tenga que existir. Porque las dos son cóncavas hacia abajo, profe. Muy bien, señor. No hay cambio de concavidad, así que por más que si yo lo hubiera tenido cerrado ahí, ¿sí? Ahí no había, ¿viste? Entonces acá es un no rotundo porque una que C no existe y otra que no hay cambio de concavidad, ¿sí? Y entonces así, ¿ah? De taquito, dirían ustedes, como los que les gustan el fútbol, lo sacan a este ejercicio. Este tiene punto de inflexión. Ejercicio de, a ver, ¿qué dice el chat? Dice sí, sí, sí. ¿Tiene punto de inflexión? Baltasar dice sí. Todos los chicos que están acá, Pedro dice que sí. Y todos cayeron en la bolsa. Fíjense que yo lo hago que se entusiasmen. Fíjense que acá el punto sí pertenece al dominio, sí, el punto C este pertenece al dominio, sí, ahí. eh. Pero, ¿qué pasa con la concavidad? Acá es cóncavo, ¿sí? Hacia arriba, ¿sí? ¿Bien? Y del lado derecho de C, ¿cómo es? También es cóncavo hacia arriba. ¿Está cumpliendo los dos requisitos? ¿Qué dicen ustedes? Claro, no es cierto. Recuerden entonces los requisitos para que haya un punto de inflexión es no solamente que C pertenezca a mi dominio, sí, ese es un requisito, sino que también haya cambio en la concavidad. Entonces ahí nos damos cuenta de que se va a hacer un punto de inflexión, ¿sí? Entonces, en este caso, no es punto de inflexión, ¿sí? Esa es la respuesta. Pero bueno, nos sirvió para hacer un repaso práctico, por decirlo así, reconocer gráficamente los puntos de inflexión. Ahora, ¿qué pasa analíticamente? Aquí vamos a ver el ejemplo que está en el apunte, donde dice determina los puntos de inflexión y los intervalos de concavidad de las funciones. Sí, eso es lo que me está pidiendo. ¿Sí? Entonces, cada vez que hablamos de concavidad, de intervalo de inflexión, es porque tenemos que trabajar con la derivación. Cuando ustedes van al examen, muchas veces le pueden dar o la función, como le dan en este caso, o directamente les pueden dar, en caso que estén muy apurados, profe, la derivada segunda de la función. ¿Sí? O sea, cualquiera de las dos situaciones son las que le dan. ¿Sí? O sea, miren bien qué es lo que le están dando. Como es una, si le dan la función, ya sabemos que al ser un polinomio, el dominio es todo real, ¿sí? Entonces acá, cuando nosotros ya queremos saber el intervalo de concavidad, analizaré dónde esta derivada se haga cero o dónde no exista, ¿sí? El f segunda. Eso es lo que vamos a analizar. Fíjense en este numerador que tenemos. Para que se haga cero, el numerador se tiene que hacer cero. ¿Se, se hará cero alguna vez el numerador? ¿Qué dicen ustedes? Este numerador, ¿se hará cero en algún momento? ¿Sí o no? A ver, dice que no. Muy bien, Máximo. No se hace porque fíjense que todo valor que tomen, ¿sí? Vamos a ver, ¿sí? Si aunque el x sea negativo, al elevar al cuadrado se hace positivo más un número 2 sigue siendo positivo, ya que ese numerador siempre es positivo. Ahora, veremos el caso cuando no exista. ¿Qué pasará cuando no exista? El denominador, obviamente, va a tener que hacerse cero. ¿Se hace cero alguna vez este denominador? Y si es que lo hiciera, ¿con qué valor lo hace?
Empezamos a tomar velocidad de a poquito y ya vamos pasando. Sí, muy bien, Máximo, con cero, claro. Cuando acá ponemos el valor cero, ahí ya el denominador se hace cero y ya es imposible trabajar con ese cociente. Entonces, a nuestro dominio, si todo nuestro dominio que era lo reales, vamos a cortar en cero. Y eso me produce dos intervalos, un intervalo que está a la izquierda y un intervalo que está a la derecha, sin tomar al cero. Y eso es lo que aparece acá a continuación. Tenemos el menos infinito cero y tenemos el cero infinito, ¿sí? Porque estoy cortando todos los reales a la mitad, en cero, justo. Entonces, ahí vamos a ver el signo de la derivada segunda. Para eso yo voy a tomar un valor de cada intervalo, ¿sí? Y voy a analizar para ese valor el signo que tiene para ese intervalo, ¿sí? Entonces voy a decir, bueno, acá voy a tomar un x menos uno, ¿sí? Entonces vamos a la expresión derivada, ¿sí? Dijimos que la derivada segunda, siempre el numerador es positivo. Entonces cuando yo vaya al denominador y le reemplace por menos uno, el signo se va a mantener y va a ser negativo el signo. Positivo sobre negativo me da un resultado negativo. Entonces por eso acá dice menor que cero. Y al ser la derivada segunda con un signo negativo, entonces tenemos la carita, ¿sí? La carita que está enojado o triste es cóncavo hacia abajo, ¿sí? Entonces lo que nosotros concluimos ahí. Entonces, para el otro intervalo, voy a tomar otro valor, ¿sí? Por ejemplo, x igual a 2, y lo voy a reemplazar también en mi derivada segunda, ¿sí? Como sabemos que mi numerador siempre es positivo, porque tengo, por las operaciones que están involucradas en esa expresión, 2 por x al cuadrado más 2, voy a reemplazar entonces en el denominador por 2 y me va a dar un resultado también positivo, porque en ningún momento se hace negativo. Entonces, positivo dividido a positivo me va a dar un resultado mayor que cero, ¿sí? Bueno. Ahí es lo mismo que escribir esto, es lo mismo, ¿sí? Entonces, son equivalentes. Entonces decimos que cuando algo todo es positivo, ¿sí? Tenemos la sonrisita cóncava hacia arriba. En consecuencia, entonces, en x igual a cero voy a tener un punto de inflexión. Y como nosotros decimos, ¿por qué es un punto de inflexión? Porque cero pertenece al dominio. Y aparte porque a la izquierda de cero tengo una concavidad y a la derecha tengo otra concavidad, ¿sí? O sea, tengo una acá y otra a la derecha. Entonces se cumplen los dos requisitos, entonces decimos que en ese punto con x igual a cero, ¿sí? Va a haber un punto de inflexión. Entonces necesito sacar la coordenada ahí. La coordenada ahí la voy a hacer reemplazando en la función acá. Voy a reemplazar por cero, por cero, por cero y me da que el valor de la función para cero me da cero. Entonces, por esa razón dice el punto cero cero, ¿sí? Acá. Es un punto de inflexión, ¿sí? Porque hablamos de puntos, no de coordenadas. Bien. Es distinto si le dicen para qué valor de x. Pero en este caso, estamos reportando puntos de inflexión y a su vez ya anteriormente definimos la concavidad. ¿Sí? ¿Se entendió, chicos, hasta ahí? Porque ahora ya al terminar concavidad, vamos a comenzar con asíntotas, que es el último tema que se da antes del estudio completo. ¿Sí? El tema de asíntotas. ¿Sí? Las asíntotas, particularmente vamos a decir que son rectas más que nada, ¿sí? ¿Con qué característica? Es que la curva se aproxima a ella, ¿sí? Nosotros en los distintos gráficos que hemos visto, ¿sí? Durante gráficos de funciones y todo, hemos visto distintas, aunque no parezca, asíntotas, aunque ahí estaban medio camufladas. Por ejemplo, este gráfico, ¿sí? El y igual a e a la x, ¿sí? Ahí pasaba por uno. Y fíjense en esta parte, ¿sí? En esa parte tiene la particularidad que esta función se va, si esto lo pudiera dibujar más, entonces se va a aproximar cada vez más a mi eje de la X. Tanto que en algún momento como decía, ay, como que coinciden. Bueno, esa aproximación que tiene, pero nunca la atraviesa, le decimos que es una asíntota. ¿Sí? En este caso es una asíntota a izquierda. ¿Por qué? Porque hacia la izquierda se está aproximando, ¿sí? Nosotros las asíntotas vamos a tener distintos tipos. Uno de los tipos son las asíntotas verticales, ¿sí? Las asíntotas verticales son aquellas que se representan con una ecuación x igual a cero. O sea, vamos a tener una gráfica de una función, ¿sí? Pongámosle que sea esta, la función. Y todas se están aproximando a mi recta esta. Esta va a ser mi recta. X igual a, no sé, 2 por decir así. Entonces sabemos que esta es una asíntota vertical. ¿Por qué? Porque la función por ambos lados, en este caso, se está aproximando a esta recta. Esta, si yo la dibujaría bien bonito, es así. Por eso que cuando ustedes le piden graficar la
Las asíntotas tienen que verse, que esto se aproxima cada vez más casi hasta tocarlo. Entonces estas son las asíntotas verticales. Es un tipo de asíntota. El otro tipo de asíntotas son las oblicuas, que a su vez se subclasifican en asíntotas, que estas son las oblicuas en sí, que tienen una forma en la recta, que tienen pendiente, quiere decir, y las asíntotas horizontales, aquellas que no tienen su pendiente vale cero, entonces les queda como rectas horizontales, ¿sí? Ambas asíntotas, tanto las oblicuas, las primeras que tengo acá, como las horizontales, pueden ser a izquierda y a derecha, o ambas, ¿sí? Por eso está toda esta cruzadura de flechitas que pueden suceder o una, a la otra o las dos, ¿sí? Entonces ahora vamos a ver la definición un poco más formal. Dice la recta de ecuación x igual a x sub 0 es asíntota vertical de un gráfico f, ¿sí? Cuando dice el límite de x tendiendo a x sub 0 de f de x es igual a más o menos infinito, ¿sí? O sea, las rectas verticales. Recuerden que cuando tenemos rectas verticales es porque en su asíntota, ¿no es cierto? En ese punto se va al infinito o al menos infinito. Depende, recuerden el límite, cómo se asociaba cuando me da el resultado infinito. Era porque la función era creciente y se perdía, ¿se acuerdan? Bueno, entonces esto es lo mismo, asociamos con el límite, ¿sí? Ya sea que esto sucede para ambos lados o solamente por alguno de los lados, ¿no? Lateralmente, ya sea que es por ambos lados, por ejemplo en este gráfico, ¿sí? Cuando dijimos que igual a 2 acá es por ambos lados del 2 tanto por izquierda del 2 como por derecha del 2 me da infinito, pero a veces puede suceder de que solamente tengo un solo lado, ¿sí? Puede tener ese lado y acá abierto y no sé, puedo tener una función que se vaya así. Entonces esta fíjese que a izquierda de 2 se va al infinito y es asíntota igual. Fíjense la sorpresa, tiene una asíntota, ¿sí? Aunque sea por un solo lado, ya saben que ahí tengo una, ¿sí? Porque a la izquierda de 2 lo tengo. Entonces ahí las posibles asíntotas verticales, ¿dónde las buscamos? Las buscamos, ¿sí? En aquellos puntos que nosotros extraemos del dominio, ¿sí? Donde no está definida la función. ¿Sí? Porque estos son posibles puntos de inflexión. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros teníamos la gráfica de la función, sí, supongamos que tenemos ahí, y ahí teníamos esta gráfica, supongamos, y tendría que estar mejor dibujada, ¿sí? Este es el X, este es el Y. Entonces, pongámosle que es el 2. ¿Cuál es el dominio de esa función? El dominio de esta función es los reales, ¿qué más? En el 7, profesor. Es el 2, perdón. Sí, ahí está. Menos el 2, ¿sí? Es que no se veía, apareció un 7, sí, es verdad. Ese valor que nosotros quitamos, no importa, pero el valor que quitamos es un candidato a ser candidato para hacer una asíntota vertical que haya ahí, ¿sí? Pero nosotros tenemos que demostrar. ¿Cómo lo demostramos? Calculando el límite, ¿sí? Entonces, para ese punto que nosotros sacamos acá, que extremo del dominio, ahí en lugar de x ceros pondremos 2. Entonces, el límite con x tiende a 2 de la función. A ver cuánto me da, ¿sí? Entonces, de esa forma, aquellos límites que en ese punto me den infinito van a ser asíntotas verticales, entonces, y aquellos que me den un valor finito no lo serán. Entonces, acá tenemos un ejemplo, ¿sí? Fíjense, tengo una función, ahí está la función, x menos 2 sobre x al cuadrado menos 4. Y ahí sacamos su dominio. Fíjense, como el dominio se hace cero, el denominador con 2 y menos 2, decimos que el dominio son todos los reales menos el menos 2 y el 2. ¿Sí? Entonces ahí tenemos para analizar dos x. Uno para menos 2 y el otro para 2. Entonces acá vamos a empezar analizando para x igual a menos 2. ¿Sí? Y acá vamos a analizar para x igual a 2. ¿Sí? Entonces ahí tenemos un cálculo y otro cálculo. Fíjense entonces, ese menos 2 va a ir en lugar del x sub 0, como le dije. Entonces, el límite cuando x tiende a menos 2 de la función x menos 2 sobre x al cuadrado menos 4. ¿Sí? O sea, así como está indeterminado. Entonces, vamos a tratar de eliminar esa indeterminación. Entonces, acá x menos 2 con el x menos 2 se va. ¿Sí? Vamos a hacerlo con color, pero si no te quede ahí, se simplifica. Pero fíjense que, sin embargo, el numerador ahora tiende a 1 pero el denominador sigue tendiendo a cero. Entonces, en ese caso, me puede dar más o menos negativo si es que analice por izquierda o por derecha. No importa el signo, yo ya sé que me va a dar infinito ese cociente.
Entonces, al darme infinito, ya sé que hay una asíntota vertical para ese punto. Entonces ahí concluimos que en x igual a menos 2 es una asíntota vertical. Y ahí nada más con el x igual al número, ya estamos poniendo la ecuación de la recta de la asíntota vertical. Hacemos lo mismo para el otro caso, para x igual a 2, que era el otro valor que habíamos excluido del dominio. Y vamos a calcular el límite para x tendiendo a 2, ¿sí? De la misma función. Obviamente, volvemos otra vez a estar indeterminado, tenemos 0 sobre 0, tratamos de simplificar lo que se pueda simplificar. Y bueno, numerador tiende a 1 y denominador me da que tiende a 4. Como me da un valor finito, entonces en x igual a 2 no hay una asíntota vertical, ¿sí? Entonces fíjense que cuando el límite me da un valor finito, ¿sí? Entonces ahí ya directamente en ese punto no lo registro como asíntota vertical. Me tiene que dar un resultado infinito. ¿Bien? Bien, entonces ya hemos visto esta parte de asíntotas verticales. Pasamos a la segunda clasificación, la oblicua, que se desdobla en oblicua propiamente dicha, ¿no es cierto? Y asíntotas horizontales cuando la pendiente es así. La asíntota oblicua tiene la forma de la ecuación de una recta, igual a x más b, ¿sí? Y esta puede ser calculada a izquierda y a derecha, ¿sí? O sea que fíjense que a izquierda voy a calcular el límite tendiendo a menos infinito y a derecha voy a calcular el límite tendiendo a más infinito, ¿sí? Fíjense que acá les dice, como definición para asíntota oblicua, que la recta ecuación igual a x más b es una asíntota oblicua derecha, a o d en adelante, de este gráfico, del gráfico de una función, cuando el límite tiende a x tendiendo a infinito, de f de x menos la recta es igual a 0. Bueno, ¿y qué es lo que le está diciendo esa expresión? Esa expresión le está diciendo, bueno, que supongamos que tuviéramos una gráfica de la función, algo así, ¿sí? Supongamos, ¿sí? Entonces, ¿qué está pasando acá a la derecha? Y bueno, hay que tener mejor pulso, pero se hace lo que se puede. Si nosotros podríamos hacer un zoom ahí, ¿sí? Y verlo, que sí podemos ver, pero no tener que hacer un gráfico gigante, que sea nada más. Ahí. Fíjense que ahí lo que está sucediendo es que acá, por ejemplo, lo voy a pintar de color un verde clarito. Vamos a elegir entre los más chillones. Eso me asustó. Fíjense que acá la distancia que hay a la recta es este segmento. Más acá el segmento se hace más pequeño. A medida que vamos hacia el más infinito, el segmento se hace un poco más pequeño. Acá más pequeño, va a ser más pequeño. Y acá ya simplemente ya tengo que reducir el tamaño de la punta de mi lápiz porque es bien pequeño ya. Y eso va a seguir sucediendo hasta un momento en que prácticamente vamos a decir que coinciden las dos rectas, que no hay una distancia que las separe, sino que está una continuación de la otra. ¿Sí? Por eso dice que esa distancia de f de x a la recta es igual a cero. Y esto está sucediendo, dijimos en un comienzo, que las asíntotas tienen la particularidad que la curva se aproxima a la recta, a mi asíntota, a mi recta. ¿Sí? Entonces eso es lo que está representando acá con el límite cuando x tiende a infinito de f de x menos la recta tangente, ¿sí? La recta asíntota, perdón. Entonces eso es lo que el grafiquito que hicimos con verde. Entonces todo lo que está ahí en medio entre la curva y la recta de mi asíntota oblicua es lo que está representando ese límite. Así que cada vez que nos vamos hacia el infinito, sí, esa distancia se hace más pequeña, tanto que en un punto podríamos decir que vale prácticamente cero. Lo mismo cuando yo tengo asíntotas oblicuas a izquierda. Cuando las asíntotas oblicuas a izquierda sería esta situación, límite cuando x tiende a menos infinito. Entonces esa distancia de la función f de x menos la ecuación asíntota es prácticamente igual a cero, ¿sí? O sea que se aproxima, quiere decir mi curva a la recta asíntota, ¿sí? Entonces, esa aproximación es una distancia igual a cero en el infinito o en el menos infinito, ¿sí? Ahora, nosotros cuando queremos escribir la expresión de mi asíntota oblicua, ¿sí? Yo tengo que escribir la ecuación de la recta. Sabemos que es una recta. Y en una ecuación de la recta podemos decir que es igual a x más b. Nosotros tenemos que decir cuánto vale a y cuánto vale b. Ese a y ese b lo calculamos.
Entonces ese A lo tenemos acá. Cuando queremos calcular por derecha, el límite va a ser x tendiendo a infinito. El cociente que se calcula para A es f de x sobre x, o sea, la función que me dan, y le agrego el cociente sobre x, le agrego así simplemente. Si ese resultado me da un número real, ¿sí? Entonces calcularé B. Si me da un infinito en A, es el resultado del límite, ya no sigo calculando directamente porque ¿cómo voy a hacer para reemplazar acá el valor de A con un infinito para calcular el otro límite? No puedo poner la función menos infinito x. Entonces siempre voy a poder calcular B cuando A sea un número real, ¿sí? Ahora, cuando A vale cero, se convierte, todo este término S desaparece. Entonces me queda I igual a B. Y es una asíntota horizontal, ¿sí? En ese caso. Pero es cuando A vale cero, ¿sí? Ahora, nos falta calcular el valor de B. Dijimos, ahora A ya está calculado, es un número real. Entonces procedemos a calcular el valor de B. Como estamos hacia la derecha, ¿sí? El límite asíntota oblicua derecha, el X tenderá a más infinito. Y la expresión que pondré en el límite por definición es f de x menos ax, ¿sí? Ya pongo toda la expresión de la función que me dieron, menos a, que es el valor que determiné antes, ¿sí? Por x le agrego, ¿sí? Y ahí me tiene que dar un número real, Dios mediante, ¿sí? Porque si no me da un número real, entonces no voy a poder escribir la ecuación, no voy a poder poner 5x más infinito, por ejemplo. B tiene que ser un número real y entonces ahí hay una asíntota oblicua. Bueno, ya dijimos el caso cuando un coeficiente A vale cero, entonces me convierto en una asíntota horizontal, la recta se hace horizontal, ¿sí? Y lo mismo hago este mismo cálculo de AB se hace por izquierda, entonces lo único que cambia es el X tendiendo a menos infinito en ambos casos, ¿sí? Entonces acá está X tendiendo a menos infinito. Las fórmulas se mantienen. Acá vamos a ver un ejemplo donde hacemos el cálculo de las asíntotas. Fíjense que ahí me da una función x al cuadrado sobre x al cuadrado más 3, ¿sí? Fíjense que si yo, acá ya afirma no tiene asíntota vertical. ¿Y cómo lo saca sin cálculo? Bueno, calcula el dominio mentalmente. Ustedes saben que el dominio para esta función es todos los reales, porque numerador no importa, el denominador miramos y siempre es positivo, porque x al cuadrado, así sea negativo, me va a dar un número positivo. A lo sumo equivaldrá a 0, sí, más 3 me da 3, entonces no hay un punto que tenga que excluir de ese dominio. Entonces, como no hay puntos excluidos del dominio, no tiene asíntota vertical. Mira que fácil. Puede ser un punto de múltiple choice, ¿no? Fácil eso, podemos tomarlo. Si somos malos, no, mentira. Entonces ahí ya sabemos que no hay asíntotas verticales. Ahora vamos a calcular A y vamos a calcular B, ¿sí? A calcular el B, calcularemos si A es un número finito, ¿sí? Entonces va a depender de qué valor tome. Entonces comenzamos calculando el valor de A, ¿sí? El valor de A dice el límite cuando x tiende a infinito, o sea, estamos calculando a la derecha, de la función, ahí escribo toda la función arriba, dividido x. O sea, estamos aplicando la fórmula. Operamos y esa forma de operar es que esta potencia se va con el x, entonces solamente me queda esta expresión reducida a x sobre x al cuadrado más 3. Entonces como tiende a infinito, sí, esto ya sabemos que el denominador es más grande que ese numerador, entonces el resultado del límite vale 0. En consecuencia, tengo una asíntota horizontal, porque cuando a vale 0 es una asíntota horizontal, entonces acá tienen que poner horizontal, ¿sí? Pero lo voy a editar yo mejor. Entonces acá voy a poner que es horizontal y horizontal. Sí, bien. Es lo bueno de tener todo a mano. Entonces, como tenemos que A es cero, es un número real, voy a calcular entonces el valor de B, ¿sí? El valor de B era el límite cuando x tiende a infinito, ¿sí? Dijimos ahí, de la función menos AX. Como A vale cero, el AX desaparece, entonces me queda el límite cuando x tiende a infinito de la función menos. Como es del mismo grado el numerador y denominador, fácil, saca sin hacer muchos cálculos que vale 1 ese valor de B. Entonces voy a tener mi ecuación, ¿sí? Que representa a la asíntota horizontal a derecha, primero, que vale igual a 1. Para afirmar que es asíntota horizontal a izquierda también, tendré que volver a hacer el cálculo, pero voy a tener que escribir acá en el límite abajo que x tiende a menos infinito. Y lo mismo para B, que x tiende a menos infinito. Y entonces ahí, cuando ustedes lo hagan, ¿sí? Van a poder demostrar, ¿sí? Que también
a izquierda se da los mismos resultados, ¿sí? Igualmente ustedes comprueben mediante el cálculo del límite, ¿sí? Bien. Entonces ahora vamos a ver un ejercicio más antes del estudio completo. Tenemos otra función donde dice x al cubo sobre x al cuadrado más 3. Si hay una reglita que el ingeniero lo da, donde dice que si esa diferencia en grados del numerador al denominador, acá tengo grado 3 y grado 2 es hasta 1 la diferencia, menor o igual que 1, entonces sí tiene asíntota. Entonces, de acuerdo a esa regla, la diferencia acá es 1, entonces debería existir una asíntota, ¿sí? Entonces vamos a aplicar y vamos a hacer ese cálculo velozmente, ¿sí? Le voy a decir límite cuando x tiene, acá no hemos sacado el dominio, pero el dominio ya sabemos que es todo lo real. Entonces vamos a calcular primero a derecha, x al cubo sobre x al cuadrado más 3. Todo eso dividido a x, ¿sí? Como saben, esto se puede simplificar, me va a quedar 2. Vuelvo a reescribir este límite, límite cuando x tiende a infinito. Me quedará x al cuadrado sobre x al cuadrado más 3. Esto me da como resultado 1, ¿sí? Ahora, como es un número real A, voy a calcular el límite, el valor de b, ¿sí? Porque yo necesito dar esta fórmula de mi asíntota. Entonces ya tengo el valor de a que vale 1. Ahora me falta el valor de b. Entonces b es el límite cuando x tiende a infinito de la función x al cubo, ¿sí? Sobre x al cuadrado más 3 menos ax. Como a vale 1, ¿sí? Pongo solamente menos x acá de este lado. Voy a operar, seguramente voy a hacer la resta, ¿sí? Y voy a dejar todo en un solo cociente. Entonces va a ser x al cuadrado más 3, y acá me va a quedar x al cubo menos x al cubo menos 3x, ¿sí? Fíjense que el x al cubo con el x al cubo se va, pero me queda el numerador como menos 3x. Como el denominador es más grande, el valor comparado al numerador, el resultado de este límite me da que es 0, ¿sí? Entonces me queda que a derecha mi asíntota es igual a x. Es una asíntota oblicua, ¿sí? Es oblicua. Derecha porque calculé hacia el infinito positivo. Entonces ahora si yo hiciera el mismo cálculo, ¿sí? Y haría hacia el más infinito, fíjense, yo calculo el mismo. Fíjense que no me da cambios, o sea que me va a dar el mismo resultado, ya que lo que es simplificado no depende del valor de x, ¿ve? Acá yo haría la misma simplificación aquí en el segundo término también no depende del valor de que tienda a menos infinito, sino que tienen el mismo grado, entonces es el cociente de los coeficientes de x al cuadrado, de igual a 1. Y lo mismo para b, ya cuando vaya a calcular se simplifican los valores y el denominador sigue siendo más grande que el numerador, así que el resultado me da 0. Entonces esta va a ser una asíntota, ¿sí? Esta, igual a x, asíntota oblicua a derecha y asíntota oblicua a izquierda, ¿sí? Cuando ustedes lo verifiquen con el mismo límite, ¿sí? Entonces sí, hubo asíntotas tal cual la reglita que nos decía el ingeniero Lam. Sí, ahora vamos a esta. Fíjense que las diferencias en grado, este es 4, este es 2, es un número 2, es mayor que 1 el 2. Entonces acá no debería haber asíntota, ¿sí? Lo que nos dicen acá. Entonces el dominio de esta función sabemos que sigue siendo lo real. Entonces vamos a calcular el límite cuando x tiende a infinito de la función x a la cuarta sobre x al cuadrado más 3 sobre el x, dice la fórmula. ¿Podemos hacer acá una simplificación? Sí, voy a simplificar esto. Y me queda que el límite cuando x tiende a infinito de x al cubo sobre x al cuadrado más 3 me reporta que el numerador es mucho más grande que el denominador porque está en una potencia cúbica. Entonces como resultado me da infinito. Al darme un valor infinito, ya no calculo b porque a tiene que ser un número real y infinito es un número, es un símbolo más que nada que me representa un número grande. Entonces, acá termina y concluyo que no tiene asíntota, ¿sí? En la anterior, ¿sí? Solamente teníamos asíntotas oblicuas, pero verticales no tiene. Si no habíamos puesto eso, no tiene asíntotas verticales. Nada más. Entonces, fíjense que con esos cálculos terminamos lo que serían los ejemplos de asíntotas y comenzamos a hacer un repaso con el estudio completo de una función. Y el estudio completo de una función analiza, para el estudio completo, analiza 10 puntos. Esos 10 puntos que analiza están acá: dominio, continuidad, paridad, monotonía, extremo relativo, ¿sí? Concavidad, punto de inflexión, asíntota, intersección con la tabla de valor, ¿sí? Entonces a mí me van a dar una función, en este caso me dan esta, ¿sí? Que ya teníamos el cálculo, si no me equivoco, de las asíntotas. Pero igual acá lo volvemos a hacer, ¿sí? No hay problema.
El dominio de esa función sabíamos que es todos los reales, lo habíamos sacado. Al ser un cociente de polinomio sabemos que es continuo en todo su dominio, en este caso, en todos los reales. Para sacar la paridad, ¿sí? Hacemos el cálculo de reemplazar el x por menos x y llegamos a la conclusión que es igual a f de x. Entonces decimos que es una función par, o sea, simétrica con respecto al eje de la y aclarar. A continuación, como cuarto paso, tenemos que sacar los puntos críticos. Para sacar los puntos críticos, primero hacemos los intervalos de monotonía. Vamos a analizarlo por medio de la derivada primera, que acá ya está resumida la expresión de la derivada primera. Para este caso voy a analizar los puntos donde la derivada primera sea cero o donde no exista esa derivada primera, ¿sí? Fíjense que casos en donde la derivada primera para esta expresión no va a haber, ¿sí? ¿Por qué? Porque siempre esto es un número positivo o cero a lo sumo. No llega a ser cero, sino que va a llegar a ser 3 al cuadrado, el mínimo valor. Entonces, solamente voy a tener casos en donde la derivada se haga cero. Para que el numerador se haga cero, solamente necesito que el x valga cero. Entonces acá tenemos un punto crítico, ¿sí? Punto crítico va a ser x igual a cero. Entonces mi dominio era todos los reales. Ahora en cero voy a cortar a ese dominio en dos intervalos. Uno que va a ser izquierda y otro derecha. Es lo que tenemos acá, ¿sí? Uno va a ser menos infinito a cero, abierto, y el otro de cero a infinito, también abierto. Igual, acá voy a tomar un valor del primer intervalo que pertenezca al menos infinito cero, por ejemplo, el x igual a menos uno, ¿sí? Para el primer intervalo. Y voy a reemplazarlo acá en la derivada primera. Para menos uno, el resultado solamente lo define el numerador, el signo, porque el denominador siempre es positivo. Entonces, es negativo numerador, positivo denominador, el cociente me da negativo, ¿sí? Entonces, cuando el signo de la derivada primera es negativo, decimos que es decreciente, es la conclusión que hacemos. Ahora tomamos un valor del intervalo 0 infinito, por ejemplo, el 2, ¿sí? Y voy a reemplazar otra vez en mi derivada primera, ¿sí? Y cuando yo reemplace acá por el 2, el numerador se va a hacer positivo y el denominador ya era positivo. Entonces, hacemos el cociente. Positivo sobre positivo, el resultado me da positivo. Entonces, por lo tanto, monotonía creciente. Entonces, acá teníamos decreciente y acá tenemos creciente. Tenemos un cambio a la monotonía y está sucediendo en x igual a cero. Fíjese por la forma, ¿sí? Que hace como una B de Victoria, tengo un vértice hacia abajo, lo que me produce un mínimo relativo. Y ahí ya directamente ya saco el punto 5 con ese extremo relativo, ¿sí? Entonces ese punto crítico se convirtió en un mínimo relativo, ¿sí? El siguiente paso que vamos a hacer es de concavidad, de todos los intervalos de concavidad. Para eso vamos a trabajar con la derivada segunda, ¿sí? Acá está la derivada segunda ya calculada, ¿sí? A los fines de dar el repaso del estudio completo. Voy a analizar aquellos puntos de la derivada segunda donde la derivada segunda se haga cero, ¿sí? Es muy parecida a la del criterio de la derivada primera o donde no exista la derivada segunda, ¿sí? Entonces acá, estos son los dos casos que voy a analizar. Entonces para el primer caso, miro y sí voy a tener valores donde se haga cero, ¿sí? Que va a ser en uno y en menos uno. Y el denominador donde no exista, o sea que donde se hace cero, el denominador no hay porque esto siempre va a ser positivo, ¿sí? Al ser siempre un positivo, no se hace, no se anula tampoco. ¿Sí? Entonces, este caso de donde no exista la derivada segunda no va a haber, ¿sí? Entonces solamente analizo donde se hace cero, que sabemos que es en uno y menos uno. Acá lo tenía ya indicado. Entonces a todo mi dominio, que eran los reales, voy a cortar en menos uno y en uno, lo que me produce tres intervalos. Un intervalo hasta menos uno, de menos uno a uno y de uno a infinito. Entonces eso es lo que lo escribimos acá. El primer intervalo va de menos infinito a uno, el segundo de menos uno a uno y el tercero de uno a infinito. Vamos a tomar un valor, ¿sí? Ese valor va a ser perteneciente al primer intervalo. Por ejemplo, el menos 2, ¿sí? El x igual a menos 2. Y voy a reemplazarlo en la derivada, ¿sí? Segunda. En la derivada segunda voy a ver el signo que tiene el denominador, ya sabemos que es positivo, ¿sí? Porque el x al cuadrado me da un positivo, más 3 es positivo. Al cubo sigue siendo positivo, o sea que el que me va a definir el signo va a ser el numerador. Tomo el menos 2 y lo reemplazo acá. Menos 2 con el uno, que va a ser positivo todo. Y el menos 2 con el uno, acá sí se hace negativo. Entonces acá me toma signo negativo el numerador, ¿sí?
Entonces, negativo sobre positivo me da como resultado, ¿sí? Un número, un signo de la derivada segunda negativo. Por lo tanto, si es negativo es cóncavo hacia abajo, ¿sí? Entonces podemos dibujar acá, ¿sí? Hacer un dibujito de que esto es cóncavo hacia abajo, ¿sí? ¿Sí? Ahí. Ahora vamos a ver entre -1 y 1 y voy a tomar un punto, por ejemplo, el x igual a 0. En x igual a 0, para el numerador en 0, ¿sí? Y acá me da positivo y en 0 acá me da positivo, entonces positivo sobre positivo me da positivo el resultado. Entonces cóncavo hacia arriba. Entonces acá tengo una cosa así, ¿sí? Y ahora vamos a tomar entre el intervalo 1 infinito un valor, por ejemplo, x igual a 3. ¿Sí? Y voy a reemplazar en el numerador porque el denominador ya sé que es positivo. Entonces para 3 acá me va a dar un número negativo y acá positivo. Entonces todo es negativo el numerador, negativo sobre positivo me da un resultado negativo. Por lo tanto, es cóncavo hacia abajo. Y fíjense que para -1 y 1 que pertenecen a mi dominio, tengo cambios en la concavidad, ¿sí? Que suceden en x igual a -1 y en x igual a 1. Entonces, en ese punto de x, ¿sí? En x igual a más 1 y en x igual a -1, hay puntos de inflexión. Concluimos el punto 7 de esa manera, ¿sí? Ahora, en los ejercicios anteriores hemos sacado las asíntotas, ¿sí? Las asíntotas habíamos llegado para esta misma función que nos dieron originalmente, que era el cálculo de x al cuadrado sobre x al cuadrado más 3, que creo que era este, o el primero que habíamos tenido, este. Y habíamos sacado como conclusión que la asíntota era igual a 1, asíntota horizontal a izquierda y a derecha, ¿sí? Entonces nosotros acá reescribimos, ¿sí? Que en i igual a 1 tengo una asíntota horizontal a derecha y a izquierda, ¿sí? Entonces ya tenemos las asíntotas. Y lo único que me queda es la intersección con los ejes y la tabla de valores. La intersección con los ejes, que es el punto número 9, es dar el valor a x igual a 0, ¿sí? Entonces el valor de la función es y igual a 0. Cuando i vale 0, otra vez me da que el x igual a 0. Entonces, ya tengo los puntos de intersección, lo único que hago, doy valores, 0, 1, 2, 3, ¿sí? Y voy dando valores de reemplazo en la función. Y lo único que hago es, más o menos la forma la teníamos de la función que sabíamos que era así, ¿sí? Nada más que en esta parte, vamos a corregir, ¿sí? Que es, acá siempre es decreciente, habíamos dicho de acuerdo a la monotonía, ¿sí? Y creciente después de 0. Entonces, del lado derecho nunca se hace decreciente, más o menos la forma es así. Y a lo que sucede acá, fíjense la forma, lo tengo acá, el 0,0 lo tengo acá, el, el punto de inflexión -1 y el 1, ¿sí? Están ahí. Y sabemos que es decreciente, fíjense que estaba respetando con cabeza abajo, con cabeza hacia arriba y otra vez con cabeza abajo. Y con los valores que nosotros elegimos en 1, 2, en 2 y 3, lo único que hacemos es fijar, ¿sí? Que la función pase correctamente y con la simetría, que es la paridad que nos sacó que es par, copiamos en el segundo lado. O sea que sin utilizar una graficadora ya obtenemos la gráfica de la función y con eso se termina el estudio completo de una función. O sea que hacemos el repaso de todo lo que se vio en esta parte que es análisis matemático 1 redactado. Y hasta aquí llega el segundo parcial, ¿sí? Y con esto ya terminamos la teoría, ¿sí? Y espero que les haya gustado, espero que hayan entendido todo. De todas formas, quedan las consultas a disposición. Las autoevaluaciones se han retrasado porque vamos a darle dentro de todo un poco más juntas, no tan separadas, ¿no? Así que no hay problema. En estos días van a estar apareciendo las autoevaluaciones, pero estén atentos porque es un requisito para poder rendir. ¿Sí? No, ya no va a haber clase los martes porque ya hemos terminado con esto la teoría. Esto sería el final de la teoría. ¿Sí? Esto fue la última teoría. ¿Sí? Así que bueno, con esto no sé qué significa el punto y cómo las lagrimitas. No va a haber repaso. Ustedes concéntrense en las autoevaluaciones y los repasos van a estar en las clases prácticas, ¿sí? Que van a tener ahí
En la última semana van a tener una clase de repaso, seguramente cada comisión lo va a organizar antes del examen parcial. Bien. Ay, sí, siempre digo lo mismo, que voy a